Doctorado en Ciencias de Educación. Buenos días, doctor Francisco Javier. A continuación realizaré la presentación y grabación sobre diseños de investigación cualitativa. Mi nombre es Luis Ernesto Soler. El objetivo de esta presentación es identificar los principales diseños de investigación cualitativa junto a sus características, ideas primarias y secundarias, y así diferenciar cada uno de los diseños de investigación cualitativa. Primero definiremos qué es el paradigma cualitativo y según Salgado, el mundo social está construido de significados y símbolos para captar reflexivamente las representaciones sociales que se demuestran de manera intersubjetiva. Para entender esta palabra intersubjetiva nos referimos a la construcción del mundo como investigador a través de la conciencia del sujeto a estudiar esto en la vida cotidiana como una realidad. Encontramos unas características de este enfoque cualitativo y la primera es predomina el razonamiento inductivo, es decir, que el investigador procede caso por caso, dato por dato, hasta llegar a una perspectiva más general. Y un proceso de indagación para reconstruir la realidad tal y como la observan los actores involucrados. No se prueban hipótesis, estas se generan en el mismo proceso de investigación. Es naturalista porque se estudia a las personas y sus expresiones en sus contextos y ambientes naturales. La realidad se define mediante las interpretaciones de participantes y del mismo investigador. Recopila información sobre las percepciones, emociones, prioridades, vivencias, significados y cualidades de los participantes y construye el conocimiento. Recolección La recolección de la información no es estandarizada, eh, produce datos y resultados en forma de notas, diagramas, mapas, cuadros humanos, esto para generar descripciones más detalladas. Extrae significados de los datos y no necesita reducirlos a números ni analizarlos estadísticamente. Por último, no pretende generalizar los resultados de manera probabilística, esto porque los resultados solo se presentan en un contexto determinado. Eh, Estos son los principales diseños de la investigación cualitativa, los cuales se describirán a continuación. Primero, vamos con la investigación narrativo-biográfica, que se caracteriza por que en los diseños narrativos el investigador recolecta datos sobre las historias de vida y experiencias de determinadas personas para describirlas y analizarlas. Es una forma de intervención, ya que el contar una historia ayuda a procesar cuestiones que no estaban claras anteriormente. Los datos se obtienen de autobiografías, biografías, entrevistas, documentos, artefactos y materiales personales y testimonios. Se evalúa un proceso de acontecimientos presentes. Aquí encontramos dos métodos. El primero de Alford, donde describe que los documentos en primera persona, descritos por el propio sujeto como las autobiografías, diarios y anotaciones, cartas, documentos poéticos, artísticos y literarios, declaraciones espontáneas y cuestionarios libres. En tercera persona es por otras personas sobre el individuo de estudio, mediante el estudio de casos, historia de vida y biografías. Aquí el método de Pujanas nos dice que encontramos documentos personales que poseen algún valor afectivo o simbólico para el individuo, compuesto por autobiografías, diarios personales, objetos personales y registros iconográficos como películas y videos. En este segundo aspecto de Pujadas encontramos los registros bibliográficos obtenidos por encuestas como historias de vida, relatos de vida, que son sometidos a un análisis, y los biogramas, que son síntesis de historias de vida. Otro diseño es el estudio fenomenológico y según Caldwell describe el significado de las experiencias vividas por una persona o grupo de personas acerca de un concepto o fenómeno.
Estos estudios poseen unas premisas como se pretende describir y entender los fenómenos desde un punto de vista de cada participante y desde la perspectiva colectiva. Se basa en el análisis de discursos y temas específicos buscando posibles significados. El investigador confía en su intuición e imaginación para involucrar la experiencia de los participantes. El investigador contextualiza las experiencias en términos de temporalidad, que es el tiempo en que suceden, espacio, que es el mismo lugar donde ocurrieron, la corporalidad, eh, son las mismas personas físicas que lo vivieron, y el contexto relacional, que son los lazos que se generaron durante las experiencias. Por último, las entrevistas, grupos de enfoque, recolección de documentos y materiales, historias de vida, se dirigen a encontrar temas sobre las experiencias cotidianas y excepcionales. Encontramos otro diseño que es la teoría fundamentada, donde según Glasser y Strauss es un interaccionismo simbólico. Esto quiere decir que las proposiciones teóricas surgen de los datos obtenidos en las investigaciones más que de los estudios previos o anteriormente hechos. En el procedimiento, el que generalmente el entendimiento de un fenómeno educativo, psicológico, comunicativo o cualquier otro que sea concreto. Las características de esta teoría es de carácter sistémico porque pretende generar o descubrir una teoría, recolecta información como lo hacen los otros métodos por medio de entrevistas, revistas, observaciones, grabaciones, entre otras. Se aplica a áreas como la enfermería, la educación y la psicología, eh, y se construye sobre la interacción, especialmente a partir de las acciones, interacciones y procesos sociales que acontecen entre las personas. Encontramos otro diseño que es la investigación etnográfica. Según Álvarez, describe esta investigación como el propósito de describir y analizar lo que los individuos de un contexto determinado hacen usualmente, así como los significados que le dan a ese comportamiento realizado bajo circunstancias comunes o especiales, y presentan los resultados de manera que se resalten las regularidades que implica un proceso cultural. Encontramos aquí unas fases que es el periodo previo al trabajo de campo, que establecen las cuestiones de la investigación y los marcos teóricos preliminares y se selecciona un grupo para su estudio. En segundo aspecto, aquí encontramos la selección de informantes, fuente de datos, estrategias de recogida de información y tipos de registro para su almacenamiento. Por otro lado, encontramos el trabajo de campo y por último, se enfoca básicamente en el análisis profundo de la información. En la etnografía educativa hay cuatro componentes. Primero es comprende e interpreta los fenómenos educativos que tienen lugar en esos contextos vinculado a toda la comunidad educativa. Se basa en la observación descriptiva y contextual en los entornos educativos. Las aulas se han convertido en el escenario de socialización cultural y étnica, de aquí que se necesita reorientar la práctica docente. Permite analizar las fuerzas sociales, políticas, económicas y culturales que influyen en la educación y para potenciar la mejora de la institución y sus procesos. Damos otro diseño de investigación que es la investigación-acción, donde según PADES, esta investigación orienta la práctica educativa para guiar la toma de decisiones y los procesos de cambio. Eso quiere decir que va en función de mejorar la práctica educativa en vez de generar conocimientos. Encontramos unas características que es transformar y mejorar una realidad educativa social por medio de mejorar la práctica. Parte de la práctica de problemas práctico, problemas que son vinculados al contexto de cada grupo. Implica la colaboración de las personas, se orienta hacia la creación de grupos de reflexión autocríticos que se implican en un proceso de transformación. Involucra una reflexión sistemática en la acción con un rigor metodológico.
El elemento de formación es esencial y fundamental en el proceso de la investigación-acción, el cual vincula tres procesos: la investigación, la acción y la formación. En el proceso de investigación-acción se define o se caracteriza como una espiral de cambio, el cual involucra cuatro fases como la planificación, la acción, la observación y la reflexión. Encontramos el estudio de casos en Stake. En la investigación cualitativa se enfatiza su pertinencia al estudio de la realidad socioeducativa a través del trabajo de campo de casos de estudio o de educación, que implica un proceso de indagación que se caracteriza por el examen detallado, comprensivo, sistemático y de profundidad de casos de objeto de estudio. Las características de este estudio de casos se dividen en cuatro. La particularista, donde los estudios de casos se centran en una situación, evento o fenómeno particular. Estos problemas o acontecimientos surgen de la vida cotidiana de los entornos educativos. El descriptivo incluye diversas variables a través de las interacciones. El heurístico da lugar a descubrimientos de nuevos significados, desarrolla la experiencia del lector y confirma lo que ya se sabe. El inductivo es razonamiento inductivo porque las hipótesis surgen de un examen de los datos fundados en el mismo contexto de la investigación. Por otro lado, encontramos la investigación evaluativa. Según Cabrera, es una investigación pedagógica aplicada a su objetivo. Su objetivo es valorar la eficacia o éxito de un programa de acuerdo a unos criterios para tomar decisiones sobre los fenómenos educativos. Estas modalidades o fenómenos educativos pueden ser o estar dirigidos a evaluación de instituciones educativas, evaluación de sistemas educativos o evaluación de programas educativos. Para concluir, finalmente, él conoce las características principales y los diseños de investigación cualitativa dan una perspectiva de cómo abordar el actual protocolo de tesis doctoral, vinculando el diseño de investigación apropiado para diseñar estrategias y afrontar esas necesidades, fenómenos y problemáticas presentes en los entornos educativos mediante la comprobación de las hipótesis planteadas, esto a través de la observación, la entrevista, videos, cuestionarios, entre otros instrumentos que permiten el estudio de casos particulares para posteriormente abordar una perspectiva más amplia y general el proyecto de investigación. Referencias bibliográficas, imágenes y muchas gracias por su amable atención.